Dios nunca parpadea. 50 lecciones para las pequeñas vueltas que da la vida. Un libro de Regina Brett. Lección 29. Perdona. En mi auto, una calcomanía azul dice: Dios bendice a todo el mundo sin excepciones. Hasta ahora nadie me ha cuestionado por ella. Confieso que hay muchos días en los que soy yo quien la cuestiona, cuando soy yo quien alberga excepciones. Solía tener una larga lista. Después la reduje a una persona, pues no podía evitar el resentimiento. Es más fácil perdonar a aquellos que te lastiman que a aquellos que lastiman a las personas que amas. ¿Cómo perdonas al padre que abandonó a tu hija? ¿Que dejó de aparecer en su vida? ¿Que la decepcionaba cada Navidad y cada cumpleaños? ¿Que seguía haciendo promesas que no cumplía? Algunos años después de que mi hija naciera, yo había reparado lo que me correspondía. Cuando íbamos a la universidad, salimos durante unos cuantos meses y después fui yo quien terminó la relación. Meses más tarde, descubrí que estaba embarazada. Cuando le dije sobre el bebé, él sugirió que nos casáramos. Yo no le veía ningún sentido a esto. Si no queríamos salir juntos, definitivamente no debíamos casar. Cuando mi hija cumplió 5 años, empezó a preguntar por su papá, quien jamás la había visto. Yo me sentí mal y me di cuenta de que no tenía derecho de sacarlo de su vida. Después de semanas de oración y consejos de un mentor espiritual, lo llamé un día y lo invité a su vida. Me disculpé por haberlo excluido y le dije que dependía de él si quería una relación con ella. Yo necesitaba limpiar mi lado de la calle y lo hice. Él había seguido con su vida y se había casado, y aunque el matrimonio quería tener hijos, ella no podía. Él jamás le había contado a su esposa sobre Gabriel. Antes de conocerla, le hice una advertencia. Si le abres la puerta, hazlo completamente. No puedes conocerla y después desaparecer. Es un compromiso, no una curiosidad. Así es que debes estar seguro de que es algo que realmente quieres hacer. Habla con tu esposa y piénsalo. Asegúrate de que sea una decisión adecuada para ambos. Cuando conoció a Gabriel, se enamoró de ella. Empezó a verla cada mes. Después se la llevaba fines de semana completos. Él y su esposa la trataban como a una princesa. Incluso destinaron un cuarto para ella en su casa. Por unos cuantos años, él permaneció en su vida, pero después, gradualmente, salió de ella. Gabriel solía regresar de los fines de semana en su casa quejándose de que su papá había trabajado todo el tiempo ayudando a los vecinos o a la gente de su iglesia y que ella casi no había podido estar con él. Después, él y su esposa adoptaron 2 niñas. Con el tiempo, las visitas, las llamadas y las cartas desaparecieron. Cuando llegó a la adolescencia, ella reunió el valor para confrontarlo. Lo llamaba y lloraba, y él prometía regresar a su vida, pero jamás lo hizo. Me enojé tanto con él por lastimarla una y otra vez. ¿Qué tan difícil era escribir o llamar? Me preocupaba que ella creciera culpándose por su ausencia, pensando que estaba haciendo algo mal. Gabriel se fue a la universidad, se enamoró y se comprometió para casarse. Su novio era una navaja suiza humana, un ingeniero que amaba cazar, pescar y componer cosas. Establecieron una fecha para la boda, pero 8 meses antes ella quiso posponerla. Acababa de graduarse de la universidad y jamás había vivido sola. Necesitaba tiempo para madurar y convertirse en adulto. En algún lugar de su interior, ella sabía que no hacían buena pareja, pero no podía decirlo. Una noche todo se vino abajo. Cuando ella le pidió que pospusieran la boda, él emitió
un ultimátum: ahora o nunca. O seguían con los planes de boda o terminaban. Después de muchas lágrimas y mucho dolor, ella le devolvió el anillo. Él se fue y ella jamás lo volvió a ver. Ha sido la decisión más difícil que ella haya tomado. Durante mucho tiempo se sintió injusta y vulnerable. Después, un fin de semana, asistió a un retiro sobre el perdón. Regresó transformada. El retiro la liberó. Con mucha frecuencia escuchamos el eslogan: perdonar y olvidar. La mayoría de la gente no puede con lo último y quizá no debería, para protegerse a sí misma. Pero ¿qué tal si, en lugar de olvidar, volviéramos a contar la historia? Eso fue lo que ella aprendió en el retiro. En vez de contar la saga que te dibuja como una víctima y a alguien más como un villano, reescribe el guión. En lugar de justificar y defender tu dolor, libéralo. Con mucha frecuencia seguimos contando la historia de la herida. Obtenemos atención y compasión por ser una víctima o por estar en lo correcto. Buscamos compensaciones baratas que nos mantienen atorados. Si hemos invertido en que alguien sea nuestro villano, debemos amar ser la víctima. Debemos liberar a ambos personajes en la historia. Mi hija había cargado dentro de ella una historia que seguía lastimándola. Su padre la abandonó una y otra vez. Su prometido era un gran tipo al que ella lastimó y abandonó. ¿Qué tal si lo veía bajo otra luz? Ella empezó a contarse una nueva historia. Su padre había hecho lo mejor que podía. Por alguna razón no fue capaz de dar más. No tenía nada que ver con ella, así es que ya no seguiría tomándoselo personalmente. Ella no podía cambiar lo que él era. Quizá él tampoco podía. Ni ella ni su prometido necesitaban representar el papel de víctimas. La suya, en su lugar, era la historia de dos personas que se habían amado, intercambiado regalos del corazón y después puesto en libertad. Con el tiempo, él encontró a alguien más con quien casarse y ella encontró a James. Un maravilloso regalo para todos nosotros. La historia la hizo caminar del pesar al perdón y a la libertad. El perdón es perder definitivamente la esperanza de un mejor pasado. Al principio suena duro, pero una vez que dejas ir lo que quisiste que fuera tu pasado, puedes empezar a cambiar el presente y crear un mejor futuro. Yo lo intenté. La historia que siempre contaba nos dibujaba a Gabriel y a mí como víctimas. Yo era la pobre madre soltera que siempre luchaba. Su padre era el villano que nos había abandonado a ambas. Unas cuantas semanas antes de la boda de Gabriel me preocupé de que se fuera a sentir triste porque su padre no la acompañara hasta el altar. Hice un cambio en mi conciencia y decidí contar una historia diferente, no una de ausencia, sino una de presencia. Busqué en las cajas del ático y encontré todas las fotos que tenía de su papá cuando éramos universitarios. Compré un pequeño álbum de recortes y me senté con mis recuerdos. En cada página pegué fotos de él y escribí sobre cada una de las cualidades que tenía. Después hice otro álbum de todos los hombres en la vida de mi hija que tomaron el lugar de su padre y llenaron los vacíos. Mi propio padre, mis 5 hermanos, mis amigos que le enseñaron a andar en bici, a aventar la pelota y batear. En la primera página pegué su certificado de nacimiento. Desde que nació, la línea para padre había permanecido en blanco. Debajo de su certificado escribí una nueva historia, una que había sido verdadera. Le dije que la línea estaba en blanco, no porque no tuviera un papá en su vida, sino porque tenía tantos que sus nombres no cabrían en el certificado. Algunos dicen que el perdón es un proceso. Eso es cierto, pero empieza con una decisión. Una vez que decides cambiar tu historia, obtienes tu final feliz. Cuando mi hija caminó por el pasillo, los hombres que ayudaron a criarla, todos esos padres sustitutos que llenaron los espacios vacíos, la rodearon de amor. ¿Y su padre biológico?
Lo mejor de él estaba ahí. Continuará.